Adriana Cerezo, con tan solo 17 años, debutante en unos Juegos, se hace con la primera medalla para la delegación española en los Juegos de Tokio. Ha sido en taekwondo, en la categoría de hasta 49 kilos. Luchará por el oro en la final hoy a las 2:30 de la tarde. Antes, esta mujer que ven ha ganado la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Ha sido para la china Yang Qin en tiro olímpico. Luego lo vemos. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenos días. Bueno, con la emoción que nos llega desde la gran cita del deporte, desde los Juegos de Tokio 2020, comenzamos este sábado 24 de julio. Más noticias, un avance como siempre en nuestro sumario. Titulares. Pedro Sánchez no prevé llamar a Pablo Casado tras dar por hecho que no tiene intención de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha afirmado en una comparecencia en San Francisco como cierre de su gira económica por Estados Unidos. Y bloquear la renovación y, por tanto, la regeneración de instituciones públicas tan importantes como el gobierno de los jueces, me parece que hace un flaco favor, precisamente, al correcto funcionamiento de nuestra democracia. Desde hoy, atención, se exige certificado de vacunación o prueba negativa para acceder al interior de bares y restaurantes en decenas de localidades gallegas con alta incidencia de COVID. Entre ellas destacamos Vigo, Ourense, Pontevedra y Sanxenxo. Galicia se convierte así en la primera comunidad que aplica esta medida. Navarra empieza el primer fin de semana con un nuevo toque de queda tras el aval de los tribunales que, sin embargo, en Aragón no lo han autorizado. Mientras Alemania, nuestro segundo mayor mercado turístico, ha vuelto a incluir a España en la lista de países de alto riesgo, pedirá cuarentena a los no vacunados. Imágenes que nos llegan desde China. Ya hay al menos 56 fallecidos en ese país por las inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales en la ciudad de Shenzhou. El agua ha dañado más de 44.000 hectáreas de terreno cultivado, lo que supone unas pérdidas económicas de unos 8,5 millones de euros. Fin de semana con menos calor y abundante calima. Las temperaturas máximas hoy todavía se mantendrán muy elevadas en zonas del sudeste peninsular, serán incluso superiores a los 40 grados, cifra que no alcanzaremos ya la jornada del domingo, en la que esperamos un descenso importante de las temperaturas. El estado del cielo estará marcado, como decíamos, por la calima, que será muy densa en zonas del este y también sur peninsular. En el resto hablaremos de sol con nubes bajas en el Cantábrico. Durante la jornada del domingo continuaremos con esas nubes y incluso algunas precipitaciones en el norte. La calima poco a poco ya desapareciendo y no descartamos una tormenta por la tarde en el Pirineo catalán. Comenzamos. Pedro Sánchez ve poco probable un acuerdo con el Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha puesto de manifiesto durante la rueda de prensa que ha ofrecido en San Francisco para hacer balance de su gira económica por Estados Unidos. El presidente del Gobierno regresa a España convencido de que antes de que finalice el año empezará a recoger los frutos de este viaje, aunque reconoce que otros proyectos tardarán algo más en llegar. Satisfecho con el resultado de la gira, responde a las críticas de la oposición. Le dice al PP que tendrá que decidir entre hablar bien de España y la recuperación o quedarse en la crispación. Por cierto, Sánchez no prevé llamar a Pablo Casado ante la constancia segura de que no tiene ninguna voluntad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. En una conversación informal con nosotros, con los periodistas, lo da por imposible porque, según sus palabras, los populares ya han hecho una lección, que es el bloqueo. Simplemente recordar a la oposición que tienen que cumplir con la Constitución española y que si estamos obligados siempre a cumplir con la Constitución española, en estos tiempos de pandemia aún tenemos que hacerlo más, porque lo importante es reforzar las instituciones para el correcto funcionamiento de nuestra democracia. Vamos con más asuntos. En esa misma comparecencia ante los medios, el presidente del Gobierno también ha defendido el rescate por parte del Ejecutivo de la aerolínea Plus Ultra tras ser paralizado por la justicia. Lo que sí que le puedo garantizar es el que hemos cumplido con la legalidad, el que somos escrupulosos con el uso de los recursos públicos que son de todos los españoles y absoluta transparencia por parte del Gobierno de España. Después de la paralización cautelar de las ayudas a la aerolínea Plus Ultra, la oposición carga contra el Gobierno. Apestaba desde el más básico sentido común. Un rescate de 53 millones de euros a una compañía con conexiones chavistas bolivarianas. Los hosteleros, los restaurantes, los autónomos, ni un euro. Y Plus Ultra, los amigos de Ábalos, los amigos del chavismo, todos con las ayudas los primeros. Y eso es una vergüenza para España.
PP y Vox habían presentado 2 recursos contra la concesión de estas ayudas. La jueza que instruye el caso solicitó una suspensión para que la compañía justificase el préstamo de 53 millones de euros. Bueno, el Gobierno está actuando con pleno respeto a los procedimientos legales, con máxima transparencia, con colaboración con la justicia. No son subvenciones, son préstamos que se tienen que devolver. Se ha hablado de que se trata de una empresa venezolana, no, se trata de una empresa española. La magistrada ha abierto diligencias contra 5 altos cargos de la SEPI, el organismo que aprobó el préstamo. Plus Ultra tiene ahora 5 días para explicar por qué necesita la ayuda pública. Mientras tanto, paraliza la concesión de 34 millones de euros, el segundo plazo de la ayuda que tenía previsto recibir la semana que viene. Más noticias. El retrato del rey vuelve al Salón de Plenos de Barcelona en un lateral y de tamaño similar al de un folio. Lo van a ver. El Ayuntamiento cumple así la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a colocar una imagen del monarca después de que la alcaldesa Ada Colau retirara el busto de Juan Carlos I en 2015. Ada Colau, que llevaba una mascarilla con bandera republicana, ha explicado que ha colgado el retrato por imperativo legal. Seguimos en Cataluña. 3 directivos del Instituto Catalán de Finanzas han dimitido. Habrían evitado la votación que dio luz verde a avalar a los encausados del procés en el Tribunal de Cuentas. 34 exaltos cargos de la Generalitat deben depositar una fianza de más de 5 millones de euros por el supuesto desvío de fondos públicos a la promoción exterior de la independencia de Cataluña. Se lo estamos contando. Primera noche de toque de queda en Navarra. Ha entrado en vigor hoy y se ha establecido, en principio, hasta el próximo 29 de julio en aquellas poblaciones de riesgo extremo. Se va a aplicar de 1 a 6 de la mañana y para los fines de semana y festivos. La justicia avaló este viernes la medida, que se amplía a todos los días de las localidades donde las fiestas patronales se han suspendido por la alta incidencia. El toque de queda se suma a otras medidas que ya están en vigor, como la limitación a un máximo de 10 personas en reuniones en el exterior o la prohibición de celebrar calégiras y pasacalles, comidas populares y festejos taurinos. Navarra se acerca a los 1000 casos diarios y este viernes ha notificado 983 nuevos contagios. Donde el toque de queda, de momento, es en Aragón. La justicia no lo ha admitido por defectos en el trámite. Según el auto, es necesario que el Ejecutivo aragonés decrete primero su implantación en lugar de solicitarla al tribunal. Además, aún hay que resolver una cuestión de inconstitucionalidad sobre su competencia en la materia. En Cataluña hoy comienza también la prórroga de una semana de toque de queda en 165 municipios. Más novedades. Canarias y Galicia son las 2 comunidades que han decidido exigir el certificado COVID para acceder al interior de locales en zonas y municipios con alto riesgo de propagación del COVID. En Galicia entra en vigor hoy y en Canarias lo hará el próximo lunes. Desde este sábado, para entrar a locales de hostelería y restauración de Galicia, se pide el certificado COVID en los municipios con alta propagación del virus. Para acceder al interior se exige uno de estos 3 documentos: certificado de vacunación completa, prueba negativa en las últimas 72 horas o haber pasado la infección. Apertura con condiciones. Desde la Xunta dicen que tratan de buscar el equilibrio entre mantener los locales abiertos y la preservación de la salud. Y en Canarias las nuevas medidas restrictivas empezarán el lunes. Para los mayores de 18 años que quieran acceder a un bar, a un restaurante o a un alojamiento de las islas que se encuentren en nivel 4, será necesario presentar el certificado de vacunación COVID Unión Europea, una prueba diagnóstica realizada en las últimas 72 horas o haber superado la infección en los últimos 6 meses. Y van un paso más, porque también afectará al acceso a interiores de los establecimientos deportivos, culturales y centros de ocio. Portugal ya las ha implementado. En Italia lo harán a partir del 5 de agosto y en Francia, donde el proyecto de ley ya ha pasado el primer trámite, afectará a muchos actos corrientes de la vida social, además de ir a un bar o un restaurante, subirse a un autobús o a un tren de larga distancia, por ejemplo, pero también para hacer una visita a un hospital o a una residencia de mayores. Nuevo golpe al turismo español. Alemania, el segundo mayor mercado para nuestro país, incluye a España entre los países de riesgo alto por la incidencia de coronavirus a partir del martes. ¿Qué implica? Lo que implica cuarentena para algunos viajeros alemanes a su regreso a casa. Test más cuarentena de al menos 5 días al volver para los alemanes que no acrediten haber pasado la enfermedad o tener la pauta completa de vacunación.
que allí la tiene el 48% de la población. Así lo ha determinado el Instituto Robert Koch, la agencia alemana de control de la pandemia, después de que ayer en un informe pusiese a España como principal foco de entrada de viajeros contagiados. Un varapalo sobre todo para las Islas Baleares, donde más de un tercio de los turistas el verano pasado eran alemanes, y también para las Islas Canarias, que supusieron una cuarta parte de los viajeros. En lo que va de año, casi 670.000 alemanes han visitado nuestro país, solo por detrás de los franceses. Los alemanes todavía llegan, son todos contentos. La escalada de la incidencia ha provocado en la última semana cancelaciones de viajes y paquetes, y más con la amenaza de la cuarentena, según fuentes del sector en Alemania. La patronal turística germana lamenta que Berlín no considere, por ejemplo, la alta tasa de vacunación en España para sus recomendaciones de viaje. Alemania se suma así a otros 11 países europeos que imponen o recomiendan cuarentena bajo términos similares, incluido Reino Unido, el principal mercado para el turismo español. Sanidad ha abierto la puerta a una tercera dosis de refuerzo, una medida que ya han implementado otros países destinada a determinados colectivos, pero que entraña un dilema a nivel ético centrado en la desigualdad entre países con respecto a su acceso a las vacunas. Ya hemos suscrito contratos con Pfizer por importe de 1.800 millones para el 22 y el 23. Estamos hablando de tercera dosis o booster, que es como se le llama, y en el caso de Moderna en torno a 480 y algo millones para el 22 y para el 23. Por tanto, sí, lo que habrá que determinar es cuándo. La Comunidad de Madrid critica el plan de sanidad. Ya están hablando de la tercera dosis y todavía no han garantizado la segunda y la primera. La ministra Darias no ha concretado fechas para la dosis de refuerzo propuesta por Pfizer y Moderna y que aumenta la respuesta entre 5 y 10 veces, aunque la pérdida de anticuerpos con 2 dosis no sea significativa por ahora. En Hungría han aprobado el pinchazo extra que indican será útil sobre todo para trabajadores sanitarios. Un proceso que arrancó en Israel con el tercer pinchazo para inmunodeprimidos. Los expertos lo ven conveniente en este tipo de casos. Poderles administrar esa tercera dosis, no está mal tener eso ahí en la recámara. Sanidad ha señalado que de todos modos será necesaria una dosis cada año. Según los expertos, pasado ese tiempo es momento de restituir anticuerpos. Ahora bien, instan a completar primero la campaña actual. Pero esto no se aplica solo a España, el debate ético es de alcance global. Los países ricos piden dosis de refuerzo, denuncia la OMS, mientras los pobres sufren dificultades para acceder a la primera. El 83% de las vacunas están concentradas en estados con nivel de ingresos alto o medio alto y dejan un 0,1% a los de nivel bajo. Esa barra es casi imperceptible. 18 de los 20 países más pobres están en África. El segundo continente por población también es el que menos vacuna. De sus 54 estados, solo Marruecos ha vacunado con al menos una dosis al 34% de su población. Le siguen Túnez y Guinea Ecuatorial con menos del 15%. Del resto no hay uno solo que llegue al 10% y 7 países en los que viven 131 millones de personas están por debajo del 1. El caso más grave, la República Democrática del Congo, que ha vacunado a menos del 0,1% de una población que supera los 86 millones, o lo que es lo mismo, casi 2 Españas. Vamos con datos. España suma 31.171 nuevos contagios y 27 fallecidos en las últimas horas, mientras que la tasa de incidencia, atención, se dispara a 677 casos por cada 100.000 habitantes. De nuevo son los jóvenes quienes registran los mayores índices de contagio. Sigue creciendo también la presión hospitalaria. Hay 7.955 personas ingresadas. El 14% de las camas UCI están ocupadas también por pacientes COVID. Situación que preocupa a los médicos. 47 sociedades médicas catalanas han firmado un comunicado conjunto en el que alertan precisamente del riesgo de colapso del sistema sanitario. Explican que los pacientes hospitalizados han crecido a una velocidad que no se había visto en olas anteriores. Piden a la población que recupere cuanto antes las medidas de seguridad que ahora ven relajadas. Hay muchas medidas que todos las conocemos y que no se están aplicando últimamente porque la gente piensa que esto se ha acabado, y este comunicado viene a decir: no se ha acabado, está empeorando, cada vez hay más contagios, cada vez hay más ingresos en los hospitales, cada vez hay más ingresos en las UCIs, y esto es un drama. Se cumple un mes ya del derrumbe del edificio en Miami que ha costado la vida a al menos 97 personas. Los bomberos han finalizado este viernes sus trabajos tras haber retirado
esos escombros que están viendo. Repetimos, al menos 97 personas han fallecido, han retirado más de 10.000 toneladas de escombro. Las autoridades creen que ya no se pueden encontrar más cuerpos bajo los hierros, aunque los forenses continúan trabajando para esclarecer qué ocurrió. Una investigación que podría tardar, nos dicen, incluso años, mientras la ciudad trata de volver a la normalidad, con el recuerdo, eso sí, de sus víctimas, para quien celebrará este domingo un concierto sinfónico en la playa. En la India hay al menos 138 fallecidos por las fuertes lluvias del monzón que están provocando inundaciones y deslizamientos de tierra. La Marina y la Fuerza Aérea se han unido para ayudar a las miles de personas que están afectadas y tratar de localizar a decenas de desaparecidos, pero la magnitud de los daños está dificultando esas labores de rescate. Cerca de 90.000 personas han sido evacuadas de sus hogares. Y de la India a China, por lo menos 56 personas han perdido la vida por las lluvias torrenciales de los últimos días en la provincia china de Henan, y hay decenas de miles de evacuados. En la provincia de Henan, esta imagen sigue siendo protagonista días después de las lluvias torrenciales que han asolado el oriente y el centro de China. Los coches, inservibles, sustituidos por lanchas de salvamento, el agua por la cintura, decenas de miles de personas evacuadas de sus hogares. Un suceso ya calificado como el diluvio del milenio, que deja en pocos días decenas de fallecidos. Los equipos de rescate siguen buscando personas desaparecidas, algunas atrapadas entre los escombros de edificios derrumbados o bajo tierra, en el metro. Los mayores daños se han registrado en la capital de la provincia, hogar de 12 millones de personas. En 48 horas, las lluvias dejaron casi la misma cantidad de agua que en un año, un hecho que fuentes oficiales relacionan con el cambio climático. Los habitantes tratan de salir a por alimentos, no sin dificultades, y en algunas zonas se recupera progresivamente el suministro de agua corriente y electricidad. Tras varios días, la Meteorología Nacional prevé que la lluvia comience a dar una tregua que facilite las tareas de rescate. Más noticias. Desmantelada una organización delictiva que introducía grandes cantidades de hachís en la costa oriental de Málaga. La Guardia Civil ha detenido a 26 personas. La red, además de introducir esa droga en la península, se dedicaba también a proveer a otras organizaciones de víveres y combustible, relevo de tripulaciones y custodia y entrega de vehículos de alta gama robados. Previamente contaban también con varias guarderías con personal fuertemente armado. Los agentes han incautado 3.362 kilos de hachís, 3 embarcaciones, 1.600 litros de combustible, 16 vehículos, armas de caza, cortas y de guerra y abundante munición. La presencia de conejos en el Parque Nacional del Teide es un factor más que amenaza el futuro de las retamas. Además de comerse las plantas jóvenes, sus excrementos reducen los nutrientes que hay en el suelo. Es la conclusión del estudio realizado por investigadoras de la Universidad de La Laguna. Son pequeñas retamas del Teide, una especie emblemática del Parque Nacional. Laura busca la presencia de rizobios, bacterias del suelo que funcionan como biofertilizantes. Lo que quiero ver es si en estas raíces aparecen los nódulos, que son estas protuberancias donde tiene lugar la simbiosis entre los rizobios y la retama del Teide. Y es en este ambiente protegido donde tiene lugar un proceso de fundamental importancia, que es la fijación biológica de nitrógeno. Han comprobado que la presencia de conejos en el Parque Nacional tiene un impacto muy negativo en este proceso natural. Ya que en los suelos con excrementos de conejo pues había mayor cantidad de otras bacterias que, aunque podrían ser beneficiosas para la planta, no fijan el nitrógeno, que es lo que nos interesa en este caso. Y además la cantidad de los rizobios también era menor en estos suelos. Suelos volcánicos y pobres en nutrientes. Si se elimina esta fuente de abono natural, se debilita todo el ecosistema. La fijación de nitrógeno es la principal entrada de nitrógeno en el ecosistema del Teide. Porque sí es verdad que los propios excrementos aportan nitrógeno orgánico, pero no compensa las cantidades que hemos medido, digamos, cuando la planta está funcionando bien. La retama del Teide es una especie endémica en franco retroceso en el Parque Nacional. El cambio climático y el impacto de los conejos comprometen su futuro. Realizadas entre 1955 y 1965, las fotografías de Ramón Massats muestran los mitos, ritos y carencias de una España que a través del desarrollismo quería salir de la miseria de posguerra. Ese trabajo se muestra ahora, lo pueden ver en Zaragoza, en La Lonja, con el nombre de Visit Spain, el que fue el primer eslogan, por cierto, del Ministerio de Turismo franquista.
fotos una por una, sin tener una visión completa, pues para mí eran fotos que individualmente tenían importancia, pero no sabía hasta el final del trabajo qué uso podrían tener. Visit Spain es una visión que nos enseña una España absolutamente increíble de cómo éramos bajo un punto de vista absolutamente periodístico, bajo un punto de vista de un fotógrafo que no altera la realidad, sino que hace su propio discurso a través de lo que ve, que trabaja sobre los mitos nacionales, sobre las fiestas, sobre los ritos culturales, religiosos, y que aporta esa mirada tan especial con un cierto punto crítico, una suave crítica, pero una crítica muy certera, muy irónica, muy especial. Fantástica exposición en Zaragoza. Hablamos ahora de teatro. El Teatro Clásico de Olmedo ya está en marcha. Los amantes de Verona se han encargado del estreno. 2 semanas por delante de Teatro Clásico en el 4º centenario de la obra de Lope de Vega del Caballero de Olmedo. Arranca un nuevo Festival de Teatro Olmedo Clásico que cumple 15 ediciones. Como en todo, el coronavirus va a marcar el desarrollo del mismo. Pero lo cierto es que en las próximas 2 semanas este corral de comedias va a volver a disfrutar con los clásicos o con una revisión de los mismos, como Los amantes de Verona, de Lope de Vega, que ha sido el encargado de inaugurar el festival. Tras él vendrán otros clásicos, todos ellos agrupados bajo el título La vida tras el sueño, el retorno de los clásicos con especial énfasis en la conmemoración tanto del 5º centenario de los comuneros como del 4º desde que Lope de Vega escribiera El Caballero de Olmedo. No se pueden perder este bloque olímpico con grandes noticias. Era una de nuestras grandes esperanzas de medalla y no ha fallado. España ya tiene la primera presea de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 gracias a una joven debutante olímpica de tan solo 17 años. Ahí la tienen. Adriana Cerezo luchará por el oro en taekwondo tras clasificarse para la final de hasta 49 kilos. En semis se impuso a la turca Rukiye Yildirim por 39-19. Cerezo, campeona de Europa, se enfrentará en la gran final a la tailandesa Panipak Wongpatanakit. La española es la gran favorita al oro tras arrasar a sus rivales literalmente en todas las rondas previas. La selección española de hockey no ha pasado en cambio del empate a 1 contra Argentina en el partido inaugural del Grupo A. España dominó el juego, pero se vio sorprendida por la selección albiceleste, que se adelantó en el marcador. La falta de eficacia de puntería arriba lastró las opciones españolas, que solo aprovechó uno de 4 penalty corners para empatar el encuentro con el tanto de Pau Quemada. Mañana domingo, segundo partido contra Nueva Zelanda, un equipo duro, complicado, que ha perdido en la primera jornada ante India. Buenas noticias en gimnasia. Rey Zapata, nuestro número 1 y uno de los grandes favoritos a medalla en suelo, ha acabado en tercera posición la ronda preliminar. Ahora deberá esperar a que acabe su participación en las otras subdivisiones para saber si entra en la gran final. Sin duda distintos, pero deseados, porque tras retrasar un año su celebración, atletas, organizadores y también los espectadores, aunque sea solo a través de televisión, los necesitaban. 321 deportistas componen la delegación española que competirá para mejorar los resultados de las últimas citas olímpicas. Soy más optimista que en los últimos Juegos. Creo que tenemos un gran equipo, una expedición muy numerosa, con muchas posibilidades, analizando los resultados y el estado de forma actual y bueno, soy optimista.
En los últimos Juegos, los de Río, España consiguió 17 medallas, una menos que en Londres 2012 y 2 menos que en Pekín 2008. En Río se sumaron 7 oros, 4 platas y 6 bronces. En Tokio, la horquilla, según vaticinan los expertos, va desde las 14 a las 24 medallas. Algunos medallistas de Río repetirán, como Mireia Belmonte, Mayalen Chorraut, Marcus Waltz o Saúl Craviotto. Es decir, 17, 20, 22... No soy capaz, porque además no me parece serio, ¿no? Yo creo que lo importante es que gran equipo, grandes posibilidades, la competición nos colocará y yo estoy convencido de que vamos a tener unos grandes resultados, pero convencidísimo. Echaremos en falta ausencias tan notables como Rafa Nadal o Carolina Marín. Las lesiones nos han arrebatado 2 mitos de nuestro deporte, pero los Juegos también nos descubren talentos cuya repercusión mediática se agiganta en estas citas y nos regalan hazañas deportivas. Son cosas nuevas que vas sintiendo cada día, que saber que estamos viviendo algo que es tan increíble y tan especial y bueno, pues disfrutando de todo, de cada cosita que pasa en el día a día e intentando disfrutar de todos los detalles. Hace Rafa en España y en el mundo, y Carolina es la mejor jugadora de bádminton de la historia, en mi opinión. La lesión es la cruz de todos los deportistas, ella le llega después de una otra. Si en deporte individual España presenta una nutrida participación, en la competición por equipos nuestra delegación también es referencia mundial. Tal como sucediera en Londres y Río, en 9 de las 16 competiciones posibles habrá un equipo español compitiendo por las medallas. Solo Australia, Estados Unidos y el anfitrión Japón comparecen con más selecciones en los Juegos de Tokio. Y sin duda, la selección española de baloncesto masculina es la más icónica por nombres y por lo obtenido en las últimas citas olímpicas. La china Qin Yan, que posaba así con su medalla, ha conseguido el primer oro de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al ganar la final tiro olímpico de rifle 10 metros, una final, por cierto, que ha estado igualadísima, muy emocionante, frente a la rusa Anastasia Galassina, que falló en la última rotación. Dejamos los deportes. Zetangana está de estreno con una vuelta a sus orígenes. La goma chilla, baja la ventanilla y el que está dentro suyo comiendo chetos pandilla, tranquilísimo. Tranquilísimo es una de las colaboraciones más esperadas del madrileño con Israel B. En menos de 24 horas el videoclip tiene más de 200.000 reproducciones. Tranquilísimo. What happened to that boy? ¿Qué le pasó a ese toy? Si preguntan no estoy, nunca sabes si mañana está donde estás hoy. Wow. Es algo sencillo, chándal amarillo, estilo castizo. Hola, ¿qué tal están? Durante la jornada de hoy vamos a continuar hablando de mucho calor en el sudeste peninsular, mientras que en el resto notaremos un desplome importante de las temperaturas. Y todo ello debido al paso de una borrasca por el Golfo de Vizcaya, que va a arrastrar consigo la masa cálida que estaba sobre nosotros días atrás. Las temperaturas van a descender especialmente en el norte. Allí las máximas serán hasta 10 grados más bajas que las de ayer viernes, mientras que en el sudeste incluso todavía subirán más, por lo que allí será donde se den los valores más elevados. Por ejemplo, en Murcia llegaremos hasta los 42, hasta los 40 en Málaga, a los 39 llegaremos en Granada. A todo esto le vamos a sumar la presencia de la calima, que hará acto de presencia en zonas del sur y también en el archipiélago balear, al igual que en el archipiélago canario. Así lo hemos indicado en el mapa. Como vemos, la jornada será soleada, salvo la presencia de esa calima, y en el Cantábrico continuaremos con nubes de tipo bajo que pueden dejar algunas precipitaciones. Durante la jornada del domingo continuaremos por parecidos derroteros con esa calima que poco a poco irá desapareciendo, mientras que en el norte aumentará la nubosidad y también podremos tener algunas precipitaciones, especialmente serán más abundantes en las costas de Galicia. Por la tarde no descartamos la formación de alguna tormenta en zonas del Pirineo, especialmente en el Pirineo catalán, y las temperaturas este día continuarán descendiendo. Lo harán en las zonas donde hoy vamos a registrar los valores más elevados, es decir, en el sur y sudeste de la península. En Málaga, por ejemplo, descenderán 6 grados las temperaturas máximas. Así ya nos quedaremos por debajo de los 40 en toda España, valores incluso frescos en el Cantábrico, y ya pasaremos a unos valores mucho más normales en zonas del sudeste, 38 grados en Murcia, 35 por ejemplo en Granada, ambiente por lo tanto mucho más agradable.
tan solo 17 años, debutante en unos Juegos, se hace con la primera medalla para